Hola, bendecidos. Qué gusto volverlos a ver nuevamente. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo. Espero que sea un buen tiempo para ti, como lo he venido declarando en este último año, declarando buenos tiempos para ti, buenos tiempos para toda tu casa, buenos tiempos para toda tu familia, en fin, para todos allá. Buen tiempo, ¿ok? Declaro buenos tiempos para todos. Doy gracias a Dios por estar nuevamente conectados con ustedes. Damos gracias a Dios. Saludos de parte de la pastora, de parte de mis hijos, de mis nietos, de parte nuestra. Un abrazo fraternal para todos. Gracias por estar pendiente y estar atento a la palabra profética más segura. Muchas gracias por ese tiempo que usted saca para alimentarse con la palabra, porque definitivamente hemos entendido que la fe nuestra, la que Dios nos dio, usted, la fe que usted tiene, que es la fe de Dios, pues ella se alimenta todos los días, porque dice la palabra que la fe es por el oír, y oír. Esto tiene que hacerse un hábito en tu vida, el oír continuamente la palabra que salió de la boca de Dios. Porque de lo que trata el evangelio de Cristo, lo que trata el evangelio de Dios para este tiempo, en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos, es que usted esté cada día abrazado, que la palabra lo abrace, que usted esté sumergido en el conocimiento de la palabra, para que usted se le abran los ojos del entendimiento, porque recuerda que con el entendimiento es que usted puede saber lo que Dios le tiene, es que usted puede saber con los ojos del entendimiento, que usted puede saber y conocer lo que Dios le ha concedido, y así saber cómo funciona el reino de los cielos a favor tuyo. Recuerda que estamos en un tiempo en donde la gracia de Dios la estableció para ti y para mí, para que usted reciba, bendecido, los beneficios del reino de los cielos aquí en la tierra, estando presente Cristo. Porque mira, ya Cristo vive en nosotros. Entonces, si Cristo vive en nosotros, si la palabra de Dios vive en nosotros, esa palabra de Dios tiene que hacerse firme y tiene que hacerse constante y tiene que hacerse el estilo de vida, para que obviamente podamos disfrutar de la gracia y el favor de Dios. Por alguna razón el salmista lo anunciaba, que ciertamente el bien, oído, la gracia de Dios tiene que seguirte todos los días de tu vida. Y qué mejor gracia, ¿verdad?, que la que hemos recibido. Porque si recibimos por gracia, pues sabemos que ha sido algo gratis, ha sido un regalo, ha sido un privilegio, ha sido un deleite, y en ella pues disfrutamos de todos sus beneficios. Ok, entonces ya después de este saludo y haberme conectado contigo, y usted está conectado con nosotros, pues quiero comentarte que he preparado una enseñanza que voy a estar enviándola a su WhatsApp en 3 videos. ¿Por qué lo hago así? Porque yo considero que si yo envío toda la información, todo ese chorro de información que puede estar durando entre una hora y 15, toda la información que salió de la boca de Dios a través de este mensaje, pues mi idea no es que usted vea el mensaje por verlo, sino que si yo lo fracciono, si yo divido el mensaje y envío mensajes de 30 a 35 minutos o menos, pues usted tiene tiempo de asimilar la información, de meditar en la información, de pensar en la información, de oír continuamente la información, y al final conseguir el propósito por el cual Dios está enviando esa palabra a tu mente. Porque recuerda que este tema de volver en sí, pues tiene pero mucha tela que cortar, y tiene mucha enseñanza que darnos. Entonces, a término particular, te confieso algo: esta enseñanza a mí me marca la pauta, marcó mi vida desde el momento en que la conocí, y cada vez que entro a profundidad en ella, pues busco allí más, e interiorizo ese plan y ese propósito eterno que Dios puso en mi corazón. Volver en sí, ¿qué se hace, bendecido? Mira, el volver en sí se hace una tarea casi que cotidiana. El volver en sí es de todos los días. El volver en sí es de todo segundo, de todo minuto. ¿Por qué? Porque recuerda que usted está bajo una influencia de un sistema malo, perverso y egoísta. Entonces, lo que Dios ha trazado para ti es que usted esté viviendo equilibradamente, viviendo equilibradamente en el pensamiento de Dios, y
cómo saber y cómo opera esos pensamientos de Dios en tu vida para que tu vida sea guiada y orientada y alineada a esa forma de pensar, porque recuerda que pues nuestro hombre interior debe fortalecerse siempre y todos los días. Entonces, y también recuerdo que esta enseñanza para mí es muy importante porque recuerdo el día, ese día, porque para mí hubo un día como también para usted hubo un día muy especial. Y yo recuerdo ese día como si fuera ayer, como si fuera hoy, en la cual yo recordé que ese día Dios me invitó a volver en sí. Y te digo algo, bendecido, para adelantarte algo. Cuando Dios te invita a este propósito, que nos invitó desde antes de la fundación del mundo, y te lo hace saber y usted se hace consciente de este propósito, bendecido, lo que es de Dios es eterno y permanece para siempre. Y nadie, mira, nadie, jamás, nada ni nadie te lo puede quitar, como jamás y nadie te puede separar del amor de Cristo. Entonces, yo quiero compartir contigo y quiero ir, porque estas 2 semanas he estado tratando de escudriñar y como de revisar nuevamente la biblioteca amplia que tengo acá en la casa, y estuve buscando una versión porque a una pregunta que normalmente me hacen las personas cuando oyen estas palabras o esta expresión por primera vez, es acerca de la palabra carísimo. Carísimo, yo sé que para ti pues puede ser muy familiar, pero mi idea o el pensamiento de Dios o la voluntad de la palabra de Dios en este tiempo es que usted definitivamente tiene que elevar su conciencia, oído, a este propósito y a este misterio, ¿ok? Entonces, encontré una versión que es la Reina Valera de 1909, muy paralelo a lo que dice la Biblia, esta Biblia que encontré que se llama Biblia del Jubileo del año 2000, y que también se encuentra esta misma expresión o esta misma palabra se encuentra en la versión Reina Valera de 1519. Es la primera carta del apóstol Pablo cuando le habló allá a los creyentes que estaban en la iglesia de Tesalónica. O sea, estoy hablando de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, versículo 8. Dice así: esto lo está diciendo Pablo, o sea, esta es la expresión del apóstol Pablo y el sentir del apóstol Pablo a los creyentes que estaban allí en Tesalónica, y dice así: tan amadores, tan amadores de vosotros, que quisiéramos entregaros no solo el evangelio de Dios, más aún nuestras propias vidas, porque nos sois carísimos. O sea, aquí lo que el apóstol Pablo trata de decirle a estos bendecidos es que le está relevando, oído, le está haciendo, lo está exaltando la importancia de esta conexión entre Pablo y ellos y el apóstol Pablo. O sea, que esta gracia que Pablo había recibido, bendito sea mi Dios por el conocimiento de la gracia y la revelación de la gracia que le fue dada al apóstol Pablo, pues ese mismo sentir que hubo en Pablo fue transmitido a estos creyentes y fue lo que Pablo les escribe a ellos. O sea, tan amadores de ustedes. O sea, tengo por cierto que mi amor hacia ustedes es infinito, así como el amor de Dios que sobrepasa cualquier entendimiento, ¿verdad? Que quisiera entregarles no solamente la información de la revelación de la gracia que poco a poco les he ido dando a conocer, sino que también aún nuestra propia vida, por favor. Mira esto, es como cuando alguien hace un juramento con sangre o cuando hace una promesa o un pacto con sangre, por favor. Le está diciendo que ustedes me importan demasiado, o sea, le está relevando esa importancia, esa exaltación por el hecho de que estaban en el mismo sentir, amigos, siendo amigos del evangelio de la gracia, que no solamente les daba el evangelio de la gracia de una forma espontánea y voluntaria, sino que también colocaba en ofrecimiento su amistad y toda su propia vida. Entonces, mira, a llegar a este punto es porque había una tremenda relación, una coinonía especial entre Pablo y los creyentes que estaban en esta iglesia. Entonces dice,
porque no sois, o sea, para ustedes son los carísimos. Si es para Dios, son los carísimos. Para mí, por favor, dice el apóstol Pablo, para mí ustedes representan el precio más alto. Ustedes son el simple hecho de que ustedes sean, oído, el precio más alto que pagó el Padre por todos ustedes y por mí. Ya estamos ahí alineados. Ya mi amor se desborda para cualquier pensamiento y para esta visión de la gracia en ese tiempo. Entonces, carísimo. Lo que estaba diciendo el apóstol Pablo era dándole ese reconocimiento de ese precio bendecido, de ese precio caro, ¿oíste? De ese precio muy alto que Dios había pagado por ellos. Entonces, cuando yo reviso esto, pues me doy cuenta de bueno, Pablo se lo está diciendo a estos creyentes, pero yo también, igual forma, tengo que hablarlo a ti, tengo que decírtelo a ti y decirte, bendecido, que ese amor de Dios tan grande en nosotros y esa visión que usted ha recibido por parte nuestra y ha sido por parte de Dios y que Dios está en este asunto, pues ese amor desborda, bendecido, que yo quisiera seguir compartiendo contigo este evangelio de la gracia, esta revelación, esta sabiduría, y doy gracias a Dios porque cada vez más hay uno que se añade a oírnos, a creernos, a oír esta verdad. Mira, y sobre todo, pues, hay un grupo de gente que está cansado de ser manipulados por mandamientos de hombres, por rudimentos, por celebraciones. Y como hay gente que también en este tiempo, pues este tiempo de este aerosol, lo que se ha permitido es volver en sí para darle entendimiento a lo que está pasando, ¿verdad? ¿Y por qué está pasando? Bueno, lo único que te digo es que esto es una gran oportunidad, mira, para que todos volvamos en sí y todos volvamos al mismo sentir que tuvo el apóstol Pablo, que todos volvamos a ese Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivamos y tengamos esa misma fe, que como dice el apóstol Pablo, todos estamos dirigidos por una misma palabra, por un mismo Señor, por un mismo Espíritu Santo, por favor, por el cual nosotros fuimos sellados y está en medio de nosotros. Entonces, esto es lo que nos ha hecho volver en sí y es el propósito mío también como pastor para desarrollar esta visión, porque para mí, pues, cumplir este propósito de la gracia también debe ser el mismo sentir tuyo. O sea, dar de gracia lo que por gracia y de gracia nosotros hemos recibido. Y ese es el asunto. Ese es de eso trata este tipo de mensaje, como es el volver en sí. Si vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Voy a buscarlo acá. Efesios capítulo 1, versículo 4. Esto está en la Reina Valera 1960. Dice así el apóstol Pablo, Efesios 1, versículo 4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bueno, este primer versículo lo que quiere decir es que el apóstol Pablo estaba enseñando que nosotros, bendecidos, nosotros fuimos escogidos en él antes. Mira esto, fuimos escogidos en Dios, en él mismo. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y pues esto ya lo hemos hablado varias veces, que antes que existiera la tierra, antes que existiera el universo y todas las cosas que usted ve, todas las cosas que la tierra tiene, antes que existiera el mundo, pues ya Dios nos había hecho, ya estábamos escogidos en él, ¿ok? Ya tú y yo, como también Dios, ya existíamos en él. Ahora, siendo imagen, conforme a su semejanza en ese plano eterno. Y lo corrobora Génesis capítulo 1:26, donde dice que cuando allá Elohim dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Y lo que ustedes pues sigue leyendo a continuación, que señoree
sobre las aves de los cielos, sobre los peces del mar, sobre toda bestia y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero entonces este versículo tenemos que entenderlo de dos formas. Una parte en el plano eterno, que siendo espíritus, pues Dios no podía darnos el señorío de las cosas de la tierra siendo espíritus, sino que Dios tenía que establecernos como en un cuerpo para que estando en un cuerpo visible de mente y carne, poder señorear sobre todas las cosas que Dios creó. Y ahí está el propósito por el cual Dios te trae a la tierra. Por eso es que tú eres carísimo, ¿ok? Porque Dios pagó un precio alto, altísimo, para que tú en esta dispensación de la gracia pudieras señorear, sí o sí, sí o sí, pudieras señorear sobre todas las cosas que Dios creó. Entonces, esto quiere decir cuando Dios dijo allá, hagamos al hombre a imagen, o sea, creación. Estamos hablando de la creación del hombre y usted sabe que fuimos creados espíritu como él, porque así como es Dios, así somos nosotros en este mundo. Al ser creados imagen y semejanza de Dios, quiere decir que usted y yo estuvimos en él. Eso lo quiere decir que allá cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza, que también quiere decir que al ser creados espíritus como él, dice que estábamos guardados en él. También nos enseña que estábamos escogidos en él, como también estábamos escondidos en él. Cuando el apóstol Pablo utiliza allí la palabra carísimo, carísimo, lo que está tratando de decir y lo que nos está diciendo esta palabra hoy a nosotros es que Dios elevó, Dios elevó y puso un precio equivalente por tu rescate. Dios puso un precio equivalente a lo que Él es, a lo que Él es y lo que usted, tú y yo significamos para Él dentro del plano eterno. Dios estableció un precio alto, un precio costoso, caro, carísimo. Por tu rescate, Dios estableció un precio carísimo por tu reconciliación y por volverte a tener en su redil. De hecho, venía pensando que el mayor y más, la mayor grande y demostración de volver en sí fue la que Dios mismo hizo con nosotros, contigo y conmigo. Porque Dios fue el que nos hizo volver a Él. Y Dios fue el que nos hizo volver en sí. Y esta es una razón muy importante por la cual yo pienso que al hombre bendecido, al hombre, o sea, estoy hablando de tú y yo, al hombre en forma general, no le queda otra opción que cuando se encuentra fuera de sí y del dominio del Padre Eterno, pues no nos queda otra opción cuando usted está fuera de sí, del contexto del pensamiento de Dios, ¿verdad? No nos queda otra opción por ser carísimos, por ser eternos, por ser perpetuos, por Dios establecernos como Él es. No nos queda otra opción cuando estamos o posibles fuera de sí, reconocer ahí, en ese final de la historia o de la situación por la cual nos hizo estar fuera de sí, reconocer el origen, reconocer, mira, quién fue el que nos volvió a entrar y a qué precio bendecido nos fue garantizada esa permanencia dentro del reino de los cielos, que es el reino eterno de Dios. Que entre otras cosas, bendecido, mira, te digo algo, mira, jamás, ni nadie a usted lo podrá sacar o separar de donde Dios lo puso. Y es por eso que el precio que Dios pagó por ti fue un precio elevado, fue un precio carísimo, que fue el valor, la consideración de lo que Él mismo es y de lo que usted significa para el reino eterno. O sea, quiere decir que esto es un gran lugar de privilegio y de importancia, y yo pues quiero exaltar y relevar esta información porque yo quiero elevar tu conciencia a qué lugar fue donde Dios te puso y qué hizo Dios para volverte en sí, mira, sin preguntarte cómo.
Entonces yo lo veo así, bendecido. Si Dios mismo se colocó como precio y precio más alto para volverte en sí, pues bendecido, mira, la gran noticia que te tengo es que esa semilla está en ti. Esa semilla está presente en cada momento y en cada situación que usted necesite saber y reconocer que el volver en sí te va a llevar a su lugar de origen y que cualquier cosa que te quiera sacar no te podrá sacar. ¿Por qué? Porque ya usted tiene elevada su conciencia a lo que Dios hizo por usted, siendo el precio equivalente a lo que él mismo tuvo como consideración. Entonces, bendecido, cada vez que una situación cualquiera que sea golpea a una persona o toca la puerta de una persona, pues yo quiero orientarte para que cada vez que eso pase, pues recuerda que Dios mismo estableció, oído, la cosecha, oído, la cosecha. O sea, si hay cosecha es porque colocó esa semilla que está en ti. Pero si usted está pasando o pasa por un momento en donde está fuera de sí o del dominio de las cosas del pensamiento de Dios y esa situación golpea tu vida, dice que Dios mismo estableció la cosecha para meterte de nuevo. O sea, para incluirte, para estar dentro de sí en lo de Él y de esta manera encontrar la casa de tu Padre, que es la casa, que es tu habitación y es la casa donde el Padre te espera. Mira, a todas estas y a las cosas que pasen en la vida de una persona, cualquier cosa que sea, yo he entendido así, bendecido, y espero que esta frase te ayude a alimentarte y a elevar tu conciencia. Cada vez que nos pasa algo, una situación, circunstancia, crisis, en fin, cualquiera que sea, pues las cosas pasan en tu vida, no es, oído, no es para que te saquen de sí, sino que esas situaciones hacen, y que Dios usa para que usted vuelva en sí. Y se acuerda de esa enseñanza del domingo anterior, o la última enseñanza que te hablé acerca de las 5R. Mira, yo te dije ahorita que para usted que está entendiendo que es un carísimo de Dios, que usted equivale y que Dios pagó por ti el precio más alto, más caro, equivalente a lo que él es y lo que usted significa para Dios dentro del reino y el plano eterno. Bendecido. Ese volver en sí tiene que ver con las 5R. Pues, número uno, usted recapitula, usted recapacita, usted reemplaza el pensamiento de ese pensamiento que te hizo sacar fuera de sí y estar fuera de sí del contexto del pensamiento de Dios, y usted lo reemplaza por el pensamiento de naturaleza divina. Eso lo hace reaccionar, bendecido, e inmediatamente lo vuelve a introducir a estar en sí, al reino de los cielos, que es el reino eterno en esta tierra. Entonces, bendecido, haciendo un primer paréntesis, y en esto yo entiendo que en esa posición que Dios mantuvo y que Dios estuvo allí frente al hombre, en Dios querer hacer siempre él algo primero antes que tú. O sea, Dios siempre hizo, esta es mi primera conclusión o el primer paréntesis, que Dios siempre quiso hacer e hizo, así lo pensó, así quedó establecido. Dios siempre quiso hacer primero antes que los hombres. O sea, en él primero hacer algo antes que lo hiciéramos nosotros. Mire esto. Antes de nosotros pensarlo, ya Dios lo había pensado. Como también antes de que los hombres lo se habían ocupado o habían pensado pagar el precio, ya Dios mismo lo hizo primero, y de tal manera, bendecido, que fue una sola ofrenda que la hizo él para siempre y por siempre. Mira, y así mismo Dios operó con el pecado. O sea, Dios no esperó que tú actuaras en esta dispensación cuando usted recibió la revelación de la gracia en esta dispensación o tiempo de la gracia. O sea,
Hubo dispensaciones donde Dios dejó que el hombre hiciera, pero no fue suficiente. No bastó. Ni mucho menos le alcanzó. Ni le alcanzó a los hombres, oído. Pero como Dios sabía todas estas cosas, mira, así mismo Dios actuó y pensó para ti, oído. Por eso es que tú eres un carísimo y eres un eterno, perpetuo espíritu de los justos para siempre. Porque así mismo pasó con el pecado. Así mismo pasó con la tentación. Así mismo pasó con el castigo. Así mismo pasó con la condenación. De igual forma pasó con la enfermedad. De igual forma pasó con la pobreza. De igual forma pasó con la esclavitud. Así mismo pasó con el sufrimiento. Porque Dios mismo, oído, prefirió él padecer todo y de todo. Antes de que padecieran los hombres, después del cumplimiento de esta dispensación de los últimos tiempos, que es el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia. Porque por gracia es que hemos sido rescatados. Por gracia fuimos salvos o librados de cualquier situación. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Qué concluyo yo para terminar esta primera parte? Bueno, que no hay razón, bendecido, no hay razón. Ni mucho menos el hombre encontrará un motivo. No habrá circunstancias para que una persona, bendecido, se quede en lo mismo. O sea, no entendería yo esa posición de una persona sabiendo que tenemos como única opción, mira, como quien dice, nos queda fácil volver en sí cuando usted por cualquier razón, usted está fuera de sí y del contexto del pensamiento de la sabiduría de Dios. Y eso puede pasar en minutos, en segundos, que una persona pueda estar expuesta, oído, está expuesta a las locuras de este mundo, ¿ok? A las tentaciones y los sufrimientos de este mundo, a la pobreza y a la maldad de este mundo, como también a la maldad de los hombres. Eso es presa, usted es presa, es tentación, oído, y mucha gente desearía que usted fuera tentado. Pero usted sabe que uno fue tentado por usted. Antes que usted padeciera, ya Dios mismo había padecido por medio de la vida de Jesús. Entonces, para ir terminando esta parte, como para golpear alguna mente que insiste en su triste realidad, pero que bendecido no es así, no es así. Toda su vida, todo lo que es usted, bendecido, le costó a Dios. Mira, pero para golpear a alguien en esa época ya de la dispensación de la ley, usted sabe todo lo que le costó a Dios, oído, todo lo que le costó a Dios sacar al pueblo de Israel de una mente esclava de Faraón y de Egipto. Yo creo que Moisés y al mismo sacerdote Aarón, yo creo que en algún momento tuvo que llegar a ciertos momentos de desolación, vaya, por favor, de tanta ingratitud, de tanta murmuración, de tanta crítica, cuando el mejor motivo que tuvo Dios para ellos fue sacarlos para llevarlos a un lugar mejor. Entonces, cuando yo comparo esto, y para golpear tu mente, bendecido, es que Dios entregó y nos dio a usted y a mí la mejor oportunidad para estar, oído, en el origen, en la casa de tu padre. Y oído, en la casa de tu padre, oído, hay de todo. En la casa de tu padre lo tienes todo. Yo declaro, bendecido, que bienes, riquezas y honra hay en la casa del Padre. Y que el Padre siempre, cuando yo estoy en la posición de volver en sí, de estar en el contexto y el pensamiento y la sabiduría y la voluntad de Dios, siempre me recibe con sus brazos abiertos. Declaro buenos tiempos y cerramos esta primera parte. Te declaro bendecido, te declaro carísimo y eterno de Dios. Nos vemos ahorita. Bueno,